bienvenidos a otro episodio de Psicología para Curiosos. El día de hoy vamos a conocer a tres figuras fundamentales que marcaron la historia de la psicología y la psiquiatría con sus descubrimientos y teorías. Francis Galton, Jean-Martin Charcot y Emile Kraepelin. Cada uno de ellos dejó una huella en diferentes áreas. Galton en la psicometría y los estudios sobre la inteligencia. Charcot en la neurología y la hipnosis. Y Kraepelin en la clasificación de los trastornos mentales. Entonces, si te interesa la psicología, la genética, la hipnosis o hasta la psiquiatría, quédate porque este episodio estará lleno de datos fascinantes sobre cómo estos tres pensadores ayudaron a moldear la disciplina que conocemos el día de hoy. ¿Alguna vez te has hecho un test de inteligencia o has escuchado sobre la idea de que algunos rasgos psicológicos pueden heredarse? Entonces, ha sido influenciado en parte por Francis Galton. Galton fue un científico británico apasionado por la estadística y la medición de las capacidades humanas. De hecho, fue primo de Charles Darwin y estaba profundamente influenciado por la teoría de la evolución. Galton creía que la inteligencia era hereditaria y que ciertos rasgos, como el talento y la genialidad, podían transmitirse de una generación a otra. Para demostrarlo, recopiló datos sobre las familias de personas consideradas exitosas y llegó a la conclusión de que la inteligencia tenía una base biológica. Como dato curioso, te puedo contar que Galton fue el primero en usar el término eugenesia, refiriéndose a la idea de mejorar la raza humana a través de la selección de los mejores individuos. Aunque en su momento fue visto como un concepto científico, más adelante fue usado con fines discriminatorios y hoy es un tema supremamente controversial. Pero bueno, dejando aparte el dato curioso, Galton también sentó las bases de la psicometría, la rama de la psicología que se encarga de diseñar pruebas para medir habilidades mentales. Su trabajo inspiró la creación de los primeros test de inteligencia, aunque su metodología no era la más precisa. Otros de sus grandes aportes fue la creación de la correlación estadística, que luego sería perfeccionada por Carl Pearson. Sí, el famoso coeficiente de correlaciones de Pearson. Gracias a esto, hoy podemos analizar relaciones entre variables en la psicología y otras ciencias. Haciendo un pequeño resumen, Galton fue un pionero en el intento de cuantificar la mente humana. Sin embargo, algunas de sus ideas fueron llevadas al extremo, lo que nos recuerda la importancia de la ética en la investigación científica. Bueno, ahora pasemos con nada más y nada menos que Jean-Martin Charcot, un médico y neurólogo francés que revolucionó el estudio de los trastornos neurológicos y la hipnosis. Si te suena el nombre de Sigmund Freud, debes saber que Charcot fue uno de los principales maestros que tuvo Freud y lo influenció en su desarrollo del psicoanálisis. En el siglo XIX, muchos médicos creían que la histeria era un trastorno exclusivo de las mujeres, caracterizado por síntomas como parálisis, convulsiones y cambios de humor extremos. Charcot desafió esta idea y demostró que la histeria podía afectar a cualquier persona y que tenía una base neurológica real. Entonces, a través de la hipnosis, él lograba reproducir y aliviar síntomas en sus pacientes, lo que lo llevó a concluir que la mente tenía un papel clave en los trastornos físicos. Este hallazgo fue revolucionario y abrió el camino para que más tarde se convirtiera en la psicoterapia. Te voy a dar otro dato curioso. Freud quedó tan impresionado con Charcot que decidió dedicarse al estudio del inconsciente y la hipnosis antes de desarrollar el psicoanálisis. Bueno, volviendo después del dato curioso, Charcot no veía la hipnosis como, como ese simple espectáculo. ¿Recuerdas cuando hablábamos de Abate Faria? ¿Ok? Él fue el primero en realizar estas prácticas con hipnosis. Entonces Charcot lo veía más como un método serio para estudiar los procesos mentales. Para él, la hipnosis permitía acceder a estados profundos de la mente y entender mejor los trastornos neurológicos. Aunque su enfoque fue criticado más tarde, por obvias razones, y fue criticado por algunos de sus discípulos, su trabajo permitió que la hipnosis fuera tomada en serio dentro de la comunidad médica y la comunidad psicológica.
Charcot murió en 1893, pero su legado que dejó en la neurología y en la psicología sigue hasta hoy en día vivo. Hoy en día la hipnosis sigue siendo utilizada en algunas terapias, especialmente en el tratamiento de la ansiedad y del dolor crónico. Finalmente, vamos a pasar un poquito al área de la psiquiatría. Vamos a hablar de Emil Kraepelin. Este psiquiatra alemán revolucionó la forma en que entendemos y diagnosticamos los trastornos mentales. ¿Alguna vez has escuchado sobre la esquizofrenia o el trastorno bipolar? Debes saber que Kraepelin fue el primero en diferenciar estos dos trastornos y clasificarlos sistemáticamente. Antes de Kraepelin, la psiquiatría era un caos total. No existía una clasificación clara de los trastornos mentales y muchas enfermedades eran mal diagnosticadas. Kraepelin organizó los trastornos en categorías basadas en sus síntomas y evolución a lo largo del tiempo. Gracias a su trabajo, hoy los psiquiatras pueden hacer diagnósticos más precisos y diferenciar entre distintas enfermedades mentales. Este episodio está lleno de datos claves y te voy a dar el dato clave sobre Kraepelin. Kraepelin llamó demencia precoz a lo que hoy conocemos como esquizofrenia. Fue su alumno Eugene Bleuler quien posteriormente acuñó el término de esquizofrenia. Entonces, Kraepelin creía que los trastornos mentales tenían una base biológica que podían estudiarse con el mismo rigor que las enfermedades físicas. Su trabajo sentó las bases para el bien amado DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el que hoy a todos los psicólogos y psiquiatras nos da dolores de cabeza. Esta herramienta principal es para diagnosticar enfermedades psicológicas. Si bien algunos de sus métodos han sido actualizados con nuevas investigaciones, su enfoque sigue siendo la base de la psiquiatría moderna. Bueno chicos, entonces para cerrar el episodio de hoy, hemos visto cómo Galton, Charcot y Kraepelin contribuyeron en la psicología desde diferentes perspectivas. Galton nos dio las primeras herramientas para medir la inteligencia y el comportamiento. Charcot revolucionó la neurología y la hipnosis, abriendo camino para el estudio del inconsciente. Y Kraepelin estableció las bases de la psiquiatría moderna y la clasificación de los trastornos mentales. Cada uno a su manera ayudó a construir el conocimiento que hoy tenemos sobre la mente y la conducta humana. ¿Ustedes qué opinan sobre sus aportes? ¿Cuál les pareció más interesante? Nos escuchamos en el próximo episodio de Psicología para Curiosos. Hasta la próxima.